Mi nombre es Rubén Castillo Beltrán y hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia profunda y personal acerca del ayuno y sobre qué poder tiene en el mundo espiritual. Como ex practicante de la brujería sé de primera mano el poder que tiene el ayuno frente a los ataques del enemigo. Y también quisiera mencionar que no solo los cristianos ayunamos, sino también los satanistas, brujos, hechiceros. Esto lo estaremos profundizando más adelante. El ayuno es un asunto importante, ya que muchas veces no comprendemos del todo o quizás no aplicamos de la manera que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Quiero comenzar compartiendo una verdad poderosa que Jesús nos dejó sobre el ayuno, algo que encontramos en las Escrituras y que marca la diferencia entre hacer el ayuno de manera correcta o simplemente cumplir con un ritual externo. Jesús, en su sabiduría, nos enseñó que cuando ayunemos no debemos hacerlo de una manera visible para que otros nos vean, sino que debemos lavar nuestro rostro y ungir nuestra cabeza, de manera que nadie sepa que estamos ayunando. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque el ayuno es algo íntimo, un acto entre Dios y nosotros. Es un secreto espiritual que, si lo hacemos con la motivación correcta, edifica nuestra alma y fortalece nuestro espíritu. El Señor lo dejó muy claro: lo que hacemos en lo secreto, Dios lo manifestará en público. No necesitamos hacer alarde de nuestro ayuno para recibir la recompensa de Dios. El ayuno no es para que los hombres nos vean y nos elogien. De hecho, cuando buscamos la aprobación de los hombres, ya hemos recibido nuestra recompensa y esa no es la que queremos. Queremos la recompensa que viene del Padre, la que Él nos dará por lo que hemos hecho en lo oculto. Muchas veces he experimentado la necesidad de ir a la iglesia o retirarme a un lugar apartado para ayunar. He estado en ayunos de 21, 7 o hasta 40 días y puedo decirles que no siempre lo comunico a los demás. Hay momentos en los que estoy en ayuno y nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque es un tiempo entre Dios y yo. Es el Señor quien recibe ese sacrificio. Pero hay ocasiones en las que, sin darnos cuenta, lo mostramos al mundo. Y ahí es cuando debemos ser cuidadosos. Recuerdo ocasiones en las que, después de salir de un ayuno largo, de repente alguien me preguntaba si estaba ayunando. En esos momentos me daba cuenta de que había dejado entrever lo que estaba haciendo para Dios. Pero lo que nuestro Señor nos enseña es que el verdadero valor del ayuno está en su discreción. El ayuno es para edificar nuestro espíritu, para vivificar nuestro cuerpo en lo espiritual, y no para que los hombres lo vean. Si el ayuno se hace para ser visto, ya hemos recibido nuestra recompensa. Pero si se hace en secreto, Dios mismo lo manifestará en nuestras vidas. Jesús también dijo algo crucial: unge tu cabeza y lava tu rostro. Este acto simboliza la limpieza y la consagración. Es un recordatorio de que antes de iniciar un ayuno, debemos santificar nuestros cuerpos y prepararnos espiritualmente. Cuando yo decido comenzar un ayuno, lo primero que hago es santificar mi cuerpo la noche antes. ¿Y cómo lo hago? Me humillo delante de Dios, me postro en el suelo, como un acto de reverencia y humillación, pidiendo perdón por mis faltas. Le digo a mi Padre Celestial: Señor, he fallado en esto y en aquello. Límpiame, Señor, porque mañana quiero comenzar un ayuno para ti, no para mí, y deseo que tú hagas lo que quieras a través de este ayuno. Incluso si no tengo una petición específica en mente, me acerco a Dios con el corazón dispuesto, pidiéndole al Espíritu Santo que purifique mi ser para que el ayuno sea aceptado sin defecto alguno. Es interesante que en el libro de Éxodo, cuando se ofrecían sacrificios, Dios pedía que no tuvieran ningún defecto.
No quería un becerro cojo o con algún golpe en el cuerpo. De la misma manera, aunque físicamente no tengamos esos defectos, espiritualmente sí podemos tener imperfecciones. Así como el sacrificio debía ser puro, nuestras vidas también deben serlo. Dios no quiere que llevemos al altar nuestras luchas sin antes enfrentarlas. Y si, como enseña la Biblia, nuestro ojo nos es ocasión de caer, más vale sacarlo. En otras palabras, debemos deshacernos de cualquier pecado que nos esté separando de Dios antes de entrar en ese tiempo de consagración. Cuando preparo mi ayuno, lo hago con sumo cuidado, ungido mi cuerpo como un acto simbólico de protección y purificación. Me unjo la cabeza, el estómago, los oídos, los ojos, pidiéndole a Dios que me cubra por completo, para que cuando entre en su presencia, el enemigo no tenga espacio para atacarme. Porque créame, el enemigo se levanta con fuerza cuando ayunamos. Si no nos preparamos adecuadamente, pasaremos el día entero luchando contra tentaciones y ataques espirituales. Durante el ayuno es esencial que nos mantengamos en oración constante y en la palabra. La oración es lo que nos conecta con el Padre y la Biblia es nuestra guía. Mientras ayunamos, estamos en una preparación constante que el Señor utiliza para moldearnos y enseñarnos lo que realmente necesitamos aprender. Finalmente, cuando entregamos el ayuno, debemos ser prudentes. No podemos, como lo he hecho alguna vez, lanzarnos a comer grandes cantidades de comida, llenándonos hasta el punto de sentirnos mal. Eso no es lo correcto. Debemos ser cuidadosos y empezar con algo ligero, como agua o una sopa, para que el estómago, que ha estado vacío por días, pueda readaptarse de manera adecuada. Si no lo hacemos con entendimiento, corremos el riesgo de causarnos daños físicos, como gastritis, y luego culpar a otros o a las circunstancias por lo que es realmente nuestra responsabilidad. El ayuno es una práctica edificante, pero a veces nos equivocamos en el enfoque. Algunos creen que ayunar les dará un poder sobrenatural y grandioso, pero no es así. Es un malentendido común. Conozco personas que no ayunaban, y aún así el Señor las usaba para hacer señales, prodigios, levantar paralíticos y realizar milagros impresionantes. Entonces, el ayuno no es para buscar poder. Dios utiliza a quien Él quiere, con o sin ayuno. Hubo una etapa en mi vida en la que ayunaba pensando que eso me otorgaría una unción especial para predicar, para que el poder de Dios rompiera bancos, hiciera milagros visibles, pero no pasaba nada. Me esforzaba tanto en ayunar con esa mentalidad equivocada y no veía el resultado que esperaba. Sin embargo, hubo ocasiones en las que, sin ayunar, Dios se manifestó poderosamente. Veía su mano obrando milagros, moviéndose con autoridad, sin que yo hubiera hecho un sacrificio de ayuno previo. Ahí fue cuando entendí que no es el ayuno el que da el poder, sino Dios, quien decide a quién usar y cuándo. La clave para un ayuno efectivo es hacerlo con el corazón, sinceramente para Dios, no para obtener algo específico. Debe hacerse en momentos y lugares donde no seas molestado ni interrumpido. Si estás en el trabajo y llega la hora del almuerzo, no es necesario decirle a tus compañeros que estás ayunando. Cuando te pregunten por qué no estás comiendo, simplemente puedes responder: no tengo hambre en este momento, y continuar tu ayuno de manera discreta. El enemigo a menudo utiliza personas para tentar, intentando que revelemos que estamos ayunando. Pero la Biblia es clara: unge tu cabeza y lava tu rostro, para que nadie lo note.
He conocido personas que han completado ayunos de 21 días sin que nadie a su alrededor se diera cuenta, porque su espíritu estaba tan alineado con Dios que no necesitaban mostrarlo. Solo aquellos en el espíritu discernían que estaban en ayuno. Es ahí donde comprendemos que no es el ayuno lo que trae poder, sino el Dios a quien servimos durante ese ayuno. No debemos enfocarnos en el ayuno mismo, sino en el Señor que da el poder. He visto personas que ayunan con el único propósito de obtener algo material de Dios: dinero, una esposa, un carro, un empleo, pero ahí es donde se confunde el verdadero propósito. Dios puede conceder lo que pedimos, pero eso no garantiza que lo usaremos para su gloria. Por ejemplo, alguien puede pedir un carro para evangelizar y Dios, en su gracia, le concede el carro. Pero a los 3 meses, esa persona ya no está evangelizando, está usando el carro para otras cosas, influenciada por amigos que lo llevan a distraerse de su propósito original. A veces, el enemigo es astuto y usa lo que Dios nos da para desviarnos de nuestro propósito. Por ejemplo, si pedimos un carro con la intención de evangelizar, el enemigo puede utilizar a las personas cercanas a nosotros para sugerir que modifiquemos ese carro, añadiéndole música que no edifica o decorándolo de una forma que nos haga sentir bien según los estándares del mundo. De repente, en cuestión de meses, ya no estamos usando ese carro para el propósito de Dios. El varón que había pedido el carro para servir a Dios ahora anda con 3 grandes cadenas colgando del cuello, el carro más bajo y modificado que nunca, y uno se pregunta, ¿qué pasó? El Señor puede recordarnos: tú me pediste ese carro para evangelizar, ¿y ahora qué estás haciendo? Y es así como, en lugar de cumplir el propósito divino, comenzamos a usar lo que Dios nos ha dado para satisfacer nuestras propias necesidades carnales. Esto puede pasar también con una esposa. Dios, en su gracia, nos puede dar una compañera. Quizás no sea perfecta, porque nadie lo es, pero ella está trabajando en su fe. Sin embargo, con el paso del tiempo, tal vez después de 1 o 2 años, si la esposa comienza a cambiar físicamente, como aumentar de peso, en lugar de valorarla y respetarla, el esposo la descuida. El Señor ve eso y sabe que cuando se pidió a esa esposa no fue para tener una verdadera ayuda idónea, sino para satisfacer un deseo carnal. Y aquí está el problema: si lo que pedimos a Dios es para satisfacer la carne, entonces estamos perdiendo de vista el propósito divino. Lo que ocurre es que hay un tiempo determinado por Dios para cada cosa. Si pedimos algo y no llega en el momento que esperamos, no es que Dios se haya olvidado de nosotros, es que aún no ha llegado el tiempo perfecto. El tiempo de Dios es siempre el adecuado. Un ejemplo que me impresiona es el ayuno que hizo Jesús. La Biblia enseña en los evangelios que después de ser bautizado por Juan en el Jordán, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto no fue un ayuno voluntario, fue uno guiado por el mismo Espíritu de Dios. Hay una gran diferencia entre un ayuno que hacemos por voluntad propia y uno que Dios mismo nos guía a hacer. Los ayunos guiados por Dios son los más efectivos. Cuando Jesús terminó su ayuno de 40 días en el desierto, Mateo 4:4 nos dice que Satanás apareció para tentarlo. El enemigo trató de desviar a Jesús, desafiándolo a convertir las piedras en pan, pero Jesús respondió con autoridad: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este momento es clave porque demuestra que después de un ayuno, las tentaciones no desaparecen. Al contrario, pueden intensificarse. A veces, después de salir de un ayuno, uno se enfrenta a tentaciones y pruebas aún más fuertes, que pueden durar semanas o incluso un mes. Y te preguntas, ¿pero no acabo de salir de un tiempo de ayuno?
¿Por qué estoy enfrentando estas tentaciones? La realidad es que cuando ayunas, estás rompiendo cadenas espirituales, cerrando portales del enemigo y subiendo de nivel en tu vida espiritual. Cuando uno está en ayuno, hay un proceso espiritual muy profundo. Si decides ayunar durante 15 días, por ejemplo, en ese tiempo puedes subir varios niveles espirituales en un abrir y cerrar de ojos. Mientras estás en ayuno, Dios está desbaratando altares, atando y reprendiendo espíritus de maldad a través de ti. Los brujos y satanistas pueden sentir cuando un hijo de Dios está en ayuno porque ellos también operan en el ámbito espiritual. Pero tú estás bajo la cobertura divina, protegido por los ángeles que el Señor pone a tu disposición. Durante esos días de ayuno, uno está cortando cadenas, derribando barreras y reprendiendo todo lo que el enemigo ha levantado. Y es increíble cómo Dios responde enviando sus ángeles para ayudarte en la batalla. Como un exbrujo puedo asegurarte que los satanistas, hechiceros y todo aquel que practica todas esas cosas también ayunan, e incluso lo hacen más que los cristianos. Ellos ayunan para destruir iglesias, para que un pastor caiga, para que una petición de un hijo de Dios no llegue a su destino. Sin embargo, el verdadero reto comienza cuando sales del ayuno. Ahí es donde el enemigo ataca con más fuerza. A veces te descuidas y de repente sientes esos cocotazos o ataques espirituales que te golpean cuando menos lo esperas. Lo sé, porque lo he experimentado personalmente. Mi hermana, por ejemplo, tuvo una experiencia en la que sintió como un espíritu entraba en su habitación mientras dormía y literalmente la golpeaba. Ella se levantó temblando, y aunque no todos creen en estas manifestaciones, puedo decir con certeza que los demonios pueden atacar de formas físicas. Pero gracias a Dios, mi hermana ha sido fiel y ha mantenido su fe, aun cuando el enemigo la ha atacado tan fuertemente. Recuerdo también una ocasión en la que un hombre que estaba completamente cargado de demonios intentó atacarme. Era un hombre agresivo que había lastimado a personas, incluso a un militar. Un día me lo encontré mientras caminaba y aunque me pidió mis chancletas, yo le dije que no se las daría. Entonces me dio la mano y yo, sin pensarlo, se la estreché. No sucedió nada en ese momento, pero esa misma noche, mientras estaba en la iglesia, tuve un éxtasis. En ese estado espiritual, vi cómo ese mismo hombre se acercaba por detrás con un bate y me golpeaba tan fuerte que caí al suelo en el espíritu. Sentí el dolor real, pero en medio del éxtasis comprendí que era un espíritu inmundo el que estaba atacándome. Con mucho esfuerzo pude darme la vuelta y reprender ese espíritu en el nombre de Jesús, y justo en ese momento el éxtasis terminó. Sin embargo, cuando desperté en la madrugada, el dolor aún estaba allí, como si la experiencia hubiera sido física. Fue una experiencia muy fuerte y me hizo darme cuenta de que los espíritus malignos no se rinden fácilmente. Cuando les haces la guerra espiritual, no creas que te dejarán en paz solo porque ganaste una batalla. Juan el Bautista dijo en el río Jordán: el reino de los cielos se ha acercado y solo los valientes lo arrebatan. Esto nos dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y esa violencia no es solo física, sino espiritual. Jesús mismo enfrentó esa violencia, tanto aquí en la tierra como en los cielos, cuando luchó contra las fuerzas del mal. Hay momentos en los que debemos estar completamente enfocados en la guerra espiritual. Sin embargo, he visto personas que inician guerras espirituales sin que haya una razón para ello. El Señor me permitió una vez limpiar los aires, romper cadenas y reprender
todos los espíritus que estaban alrededor. Todo estaba en orden. Pero entonces llegó otro predicador y dijo: veo satanistas. Y yo me pregunté, ¿por qué está llamando a satanistas si ya todo está bajo control? Lo que él estaba haciendo era desordenado, porque cuando alguien ya ha atado y frenado a los espíritus, no tiene sentido seguir llamándolos. He visto este tipo de situaciones muchas veces. Algunos quieren ser más que los demás, y eso es lo que provoca que Dios los deje en vergüenza. He visto a endemoniados entrar y poner en evidencia a quienes actúan con orgullo, porque quisieron mostrarse superiores, cuando Dios ya ha limpiado los aires. No tiene sentido intentar hacerlo de nuevo solo para destacar. En el mundo espiritual hay satanistas y demonios que están al acecho, esperando una oportunidad para entrar en los cuerpos. Pero mientras tú estés orando, ellos no pueden hacer nada. Es como si estuvieran frisados, paralizados, sin poder actuar. No pueden moverse hasta que tú termines de orar. Mientras permanezcas de rodillas delante del Señor, esos espíritus no tienen permiso para avanzar. Si eres una persona carnal, un creyente que no está firme en su fe, esos demonios te pueden atacar fácilmente. A ese tipo de personas, los demonios simplemente les lanzan un polvazo y caen, se tambalean, porque no están firmes en Dios. Pero cuando un verdadero siervo de Dios está orando, los demonios saben que no pueden tocarlo. Han habido ocasiones en que demonios le han dicho a satanistas: cuidado con ese, hay peligro ahí. No te metas con él porque es un siervo de Dios. Los demonios mismos tienen miedo de enfrentarse a los hijos de Dios, que están bajo la cobertura del Todopoderoso. He visto cómo en el mundo espiritual los altares de jerarquía satánica tiemblan cuando un hijo de Dios está orando. Los demonios tocan campanas, intentan mover cosas, pero nada sucede porque hay un siervo orando al Padre. No pueden hacer nada hasta que ese hijo de Dios se levante de la oración. La autoridad que un hombre o mujer de Dios tiene en la oración es impresionante. Los demonios reconocen esa autoridad. Sin embargo, si alguien que no está bien espiritualmente intenta meterse en esos asuntos, corre peligro. El demonio solo necesita un pequeño gesto para derribarlo. He visto cómo satanistas han tratado de tirar maldiciones a personas, pero cuando Dios está con nosotros, esas maldiciones no pueden prosperar. Al contrario, Dios le dice al siervo: llama a fulano de tal, dile que está tratando de lanzarte un hechizo, y si lo hace, yo lo detendré en el acto. Eso es lo que necesitamos en la iglesia de hoy. Una revelación de quiénes son los brujos y satanistas que están operando en secreto. Porque muchas veces ellos están ahí y nadie los detecta. Hay iglesias donde predicadores se desordenan espiritualmente, llamando a satanistas sin razón, y eso provoca confusión. El desorden solo sirve para atraer más demonios en lugar de alejarlos. Un jueves estaba en un culto en un hogar donde el Señor dio profecías y palabras poderosas. 2 siervos de Dios me hablaron directamente y fue tremendo cómo el Espíritu Santo se movió. Pero al final del culto una serpiente espiritual apareció y los 2 siervos que habían profetizado terminaron siendo atacados por esa misma serpiente. Dios me usó nuevamente en ese momento, dándome autoridad para hablar en lenguas y reprender al enemigo. Me sentí lleno de una autoridad espiritual que solo viene de Dios. Pero me di cuenta de algo. Después de un culto glorioso, donde Dios se movió poderosamente, no tiene sentido quedarse hablando innecesariamente. Cuando un culto ha terminado, debemos retirarnos y dejar que lo espiritual siga su curso. No podemos abrir espacio para que la carne tome el control. Recuerdo también que en una ocasión, después de haberle hecho guerra a una bruja, al día siguiente me encontré en una batalla espiritual fina.
Esa bruja envió una serpiente espiritual y tuve que volver a enfrentar esa situación. Es por esto que siempre le doy la gloria al Señor, por no haber salido de mi país sin su dirección. Hay muchas ofertas, sí, muchas oportunidades de ir a predicar a otros lugares. Pero si lo hago sin la dirección de Dios, puedo terminar descarriado. He visto jóvenes que se fueron a predicar a otros países sin la cobertura adecuada y regresaron totalmente cambiados, descarriados. Los vi con mis propios ojos, jóvenes que solían predicar con sana doctrina y autoridad. Pero al poco tiempo estaban totalmente influenciados por el mundo. Vi un evangelista que se fue a Estados Unidos y cuando lo vi en un video ya no era el mismo. Andaba en un carro con música cristiana que apenas se distinguía del reggaetón secular y todo su comportamiento había cambiado. Esto me mostró lo peligroso que es salir sin la dirección de Dios. En San Cristóbal hay una cueva famosa, una cueva que no es para cualquiera, sino para los valientes. Se han visto visiones ahí, dicen que incluso de espíritus y dragones. Yo mismo he ido a esa cueva y sé que es un lugar cargado de cosas espirituales. Me acuerdo que cuando me dijeron que uno de esos jóvenes que conocía estaba involucrado en todo eso, no podía creer lo que estaba viendo. Estaba en un culto y ese joven pasó por delante de mí con la cabeza agachada. Ya sabía que algo estaba mal, que tenía un espíritu de descarriamiento. Poco después me enviaron un video de él. Lo vi con 2 grandes cadenas de oro, dólares sobre la cama y pensé, mira cómo el enemigo engaña a los que están supuestamente rugiendo, a los que dicen estar haciendo guerra espiritual sacando demonios. No es que rugir esté mal, pero el problema es que si no estamos cimentados en Cristo, el enemigo nos derriba fácilmente. La parábola que Jesús nos da sobre la casa en la arena y la casa en la roca es muy clara. Si construyes tu vida espiritual sobre la arena, cuando llegue la tempestad, se desvanecerá. Pero si tu vida está fundada en la roca, que es Cristo, entonces, aunque vengan vientos, mareas o tormentas, esa casa se mantendrá firme. Eso es lo que debemos hacer, edificar sobre la roca. Porque fuera de Cristo no podemos hacer nada, y eso lo dice la Biblia. Fuera de mí nada podéis hacer. Muchas veces intentamos hacer cosas fuera de la dirección de Dios y por eso fallamos. Ayunamos sin su guía, hacemos silicio sin su aprobación y terminamos agotados y avergonzados. Dios no nos quiere en vergüenza, pero cuando actuamos en rebeldía, nos exponemos a las consecuencias. No podemos abusar de la gracia del Señor. Pensar que porque Él está con nosotros, podemos hacer lo que queramos. Eso es imposible. Por eso le pido siempre al Señor que me permita ir a los lugares con su dirección. Recuerdo que una evangelista me dijo, en el mundo espiritual te quieren degollar. Cada vez que vayas al baño, di, Jesús, ven conmigo. A la cocina, a la tienda, a cualquier lugar, llévalo contigo. Jesús duerme contigo, porque hay espíritus antiguos y nuevos que están al pendiente de ti, especialmente si has golpeado duro al mundo espiritual. Y a veces no te das cuenta de lo mucho que has golpeado hasta que la guerra te alcanza de nuevo. He sentido esa guerra. A veces me pregunto, ¿por qué siento esta batalla? Y luego el Señor me recuerda que he entrevistado a personas que han regresado al camino de Dios gracias a la obra que Él me ha permitido hacer. Hay gente que no se da cuenta de lo que significa esa guerra espiritual. Pero cuando comienzan a hacer las cosas como Dios manda, empiezan a experimentar lo que es pelear de verdad en el Espíritu. Agradezco a Dios por los testimonios de aquellos que me han llamado y me han dicho, varón, ya no oro como antes, pero gracias a su enseñanza ahora sé cómo hacerlo. Estoy haciendo guerra espiritual y ahora entiendo por qué la lucha es tan intensa. Eso es obra de Dios y a Él
le doy toda la gloria. Es increíble cómo algunas personas me dicen que cuando transmito sienten una paz profunda, una paz interior que no encuentran en otros, mientras otros, cuando los ven, solo sienten conflicto. Creo que la diferencia está en que no baso mis enseñanzas en mi testimonio, sino en la palabra de Dios. Y es ahí donde encuentro la verdadera paz, en las Escrituras, no en lo que yo haya vivido, sino en lo que Dios dice a través de su palabra. Puedo hablar aquí sobre miles de espíritus, pero siempre trato de introducir algo de la Biblia para que el mensaje sea verdaderamente edificante. Lamentablemente, he visto que muchas veces se habla de testimonios, de experiencias, y no se menciona la Biblia ni se menciona a Jesús. Solo escucho el yo esto y el yo aquello. Ese yo tiene que desaparecer porque en verdad el único que puede decir yo soy es Jehová de los ejércitos. Solo Él es el yo soy. Pero cuando comenzamos a hablar de nosotros mismos y decimos yo era esto, yo hacía aquello, nos estamos enfocando en el lugar equivocado. El testimonio es importante, pero no se trata solo de decir lo que uno era antes. No puedo quedarme en el cuando yo era satanista, yo hacía esto y lo otro. Claro, es importante contar lo que viví, pero la verdadera gloria se la lleva Dios, porque Él es quien me sacó de ese lugar oscuro. Yo no puedo poner el enfoque en lo que era o en lo que hice. Lo que cuenta es lo que Dios hizo en mí y lo que sigue haciendo. El Señor me demostró que yo estaba adorando a dioses paganos, pero Él me reveló que Él es el Dios verdadero, el que está por encima de todos los dioses. Y esa es la verdad que debe ser proclamada. Hay mucho que se puede decir sobre el ayuno, y si realmente exploramos la Biblia, podríamos pasar largo rato discutiendo sobre ello. Tomemos el ejemplo de Jonás. El Señor lo envió a Nínive con un propósito. Pero Jonás no quiso obedecer y decidió ir en otra dirección. A veces, cuando Dios manda a un evangelista o a un profeta a ayunar, es porque lo va a enviar a un lugar donde necesitará resistencia espiritual para enfrentar lo que se viene. Uno no puede ir con arrogancia, con el pecho inflado, diciendo, aquí llegué yo, el profeta. No, la actitud debe ser diferente. Cristo es nuestra roca. Y si no tienes la dirección de Dios, no deberías ir. Recuerdo una ocasión en la que fui a una campaña de 3 días. El último día, antes de llegar, el Señor me dio una visión de ángeles rodeando la iglesia. Sabía que Dios iba a hacer algo grande ese día. Y así fue. El mensaje que se predicó ese día fue tan poderoso que la gente decía, Dios mío, tenía siglos sin escuchar un mensaje así, con esa unción. Pero no era yo, era Dios quien estaba obrando. Si uno no deja que Cristo entre y tome el control, lo que hacemos no tiene valor. Hay momentos en los que muchos esperan que uno caiga, que se descarríe, solo para decir, yo sabía que esto iba a pasar. Ese yo sabía no viene de Dios. Viene de un espíritu de adivinación. En el mundo espiritual, cuando yo estaba en ese lado oscuro, los espíritus me decían cosas que yo creía saber de antemano, pero todo era una mentira. No sabíamos nada realmente, solo repetíamos lo que los demonios nos decían. Ese yo sabía es una trampa. Y lo mismo pasa cuando la gente intenta usarlo para desacreditar a los siervos de Dios. Lo que realmente necesitamos es que Cristo entre y sea quien nos guíe en todo. Si no dejamos que Cristo tome el control, podemos caer fácilmente en la arrogancia y el orgullo, y esos son los caminos que nos llevan a la vergüenza. Gloria a Dios. Hermanos, antes de concluir, les dejo el espacio para que, si este mensaje sobre el ayuno les ha sido de edificación, puedan dejar su comentario. Es muy importante para nosotros saber su opinión.
Si sienten que han sido bendecidos y les gustaría una segunda parte, pueden escribirlo también. Este es un tema con mucha profundidad y sé que las experiencias que hemos compartido aquí hoy serán de gran edificación para muchos. El ayuno es algo esencial en la vida espiritual y hay tanto por aprender. Si tienen alguna pregunta o inquietud sobre el tema, pueden dejar su comentario, que nosotros lo leeremos y en la medida de lo posible trataremos esos temas en futuras enseñanzas. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes y que Dios sea siempre el centro de sus vidas. Quiero aprovechar para dirigirme a aquellos que han intentado contactarme y aún no han recibido una respuesta. Les pido disculpas si les he prometido una fecha o una cita y no he podido cumplir. La verdad es que tengo muchísimos mensajes pendientes. Y aunque quisiera responder a cada uno de inmediato, el tiempo muchas veces no me alcanza. Además de atender estos mensajes, debo cumplir con predicaciones, retiros y otras actividades del ministerio. A veces hay personas que desean bendecir el ministerio económicamente. No es que rechazo esas bendiciones, simplemente espero el tiempo en que el Señor me confirme si debo aceptarlas. No es que no lo aprecie, sino que prefiero esperar la dirección de Dios en todo. Que la gloria sea siempre para Dios y que Él les bendiga y les guarde. Hermanos, pronto nos volveremos a ver en una próxima ocasión. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Nos vemos pronto y que Dios les bendiga abundantemente. Amén. Amado hermano y amada hermana, si este poderoso testimonio ha edificado tu vida, revelado verdades a tu alma, impactado tu espíritu y promovido crecimiento espiritual en ti, te invito a que le des me gusta a este mensaje. Comparte estas palabras con tu familia, amigos, en tus redes sociales y en grupos de redes. Difunde este testimonio entre los hermanos en la fe y también con aquellos que aún no conocen a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y que Dios utilice este mensaje para abrir sus ojos espirituales y llevarlos al arrepentimiento de sus pecados y hacia la salvación en Jesús. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha alimentado tu espíritu, por favor, dale me gusta, compártelo y déjame tus comentarios. Cuéntame cómo este testimonio ha bendecido tu vida. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Dios les bendiga.